Hola, te damos la bienvenida a la segunda temporada de Métale Cabeza, un espacio para el pensamiento crítico. Alberto Morales Gutiérrez, lector, columnista, escritor, nos invita a atrevernos a pensar, a llevar la contraria. Es muy grato para nosotros que usted esté por aquí. Hola, muy complacido de encontrarme con ustedes hoy. Esta es la primera grabación del 2026. El capítulo anterior lo habíamos grabado en el 2025, aunque salió pues en la primera semana de 2026. Pero feliz de arrancar pues ahora este nuevo año, dándole solución de continuidad a esta inquietud que venimos agitando desde cuando el podcast se montó, que es impulsar el pensamiento crítico. Un pensamiento crítico que en el último periodo ha estado muy concentrado en el tema del patriarcado, y dentro del conjunto de la reflexión alrededor del patriarcado estamos insertos por ahora en el tema del feminismo. En el capítulo anterior estuvimos haciendo una reflexión interesante alrededor de lo que significaron las luchas del movimiento feminista en el siglo XX, ¿cierto? Fundamentalmente el tema del sufragio universal, que permitió que concluyéramos que buena parte de la lucha feminista en el siglo XX se centró en el tema de los derechos civiles, pero hay una evolución. Hoy vamos a aprovechar para hablar de los logros más importantes de la revolución feminista en lo que va ocurrido del siglo XXI, ¿cierto? Los logros del siglo XX, pues, dijéramos que están establecidos pues, en los términos de lo que significó el sufragio universal, el voto de las mujeres, dijéramos que es una reivindicación ya conquistada a lo largo y ancho del mundo. Hay un tema complejo que es la legalización del aborto. Pienso que la agitación y los reclamos del movimiento feminista lograron que los organismos internacionales, que las Naciones Unidas hicieran resoluciones y acuerdos alrededor del tema de la legalización del aborto, pero eso no lo han logrado pues, en todos los países. Incluso mirando el tema del abordaje del aborto en los diferentes países, no es una estadística, sino unos números claros. En 47 países del mundo hoy, el aborto es permitido por motivos de salud, en 47 países. En 43 países más, el aborto es permitido para proteger la salud de la persona embarazada. Y en 22 países está totalmente prohibido. Uno diría pues que es un gran logro, pues porque es un número considerable de países, pero hay unos matices que hacen mirar no con tanta felicidad el tema del logro en el tema de la legalización del aborto. ¿Por qué? Porque las variables que se consideran en lo que significa la legislación del aborto son 5. Una variable es la protección de la vida de la mujer. En lo fundamental, todos los países que aprueban el aborto protegen pues, la vida de la mujer. Pero hay una segunda consideración, que es permitir el aborto por proteger la salud física o mental de la mujer. Pues han de saber ustedes que hay países que, habiendo aprobado el aborto, el tema de la salud física o mental de la mujer no les cabe para aprobar el aborto. Defectos del feto. Hay países en donde el tema de que haya defectos en el feto no es una condición esencial para permitir el aborto. La violación tampoco es una condición esencial para permitir el aborto. Y hay incluso factores socioeconómicos que se consideran para permitir el aborto, pero no todos los países los aprueban. Una buena noticia es que Colombia es uno de los pocos países que cubre, dijéramos que todo ese espectro de variables anunciadas. La otra gran conquista del siglo XX es lo que tiene que ver con la ley del divorcio, que también el divorcio está pues hoy aprobado en términos, dijéramos que de equidad, en casi todos los países, virtualmente en todos los países pues, del mundo occidental. Chile fue el último país en aprobar la ley del divorcio en el año de 2004, pero bueno, de todas maneras son 3 conquistas grandes, importantes, que hablan de lo que significó ese inicio de la agitación del movimiento feminista y de sus logros. Pero hoy la idea era concentrarse en el tema del siglo XXI. Cuando hablamos del siglo XXI, en esta reflexión que vamos a hacer, no vamos a hablar solamente pues, a partir del año 2000. Realmente hay una agitación de nuevo tipo, si la expresión fuera válida de utilizar,
que empieza a coserse desde mediados de la década del 80 del siglo pasado, o sea, desde 1985 en adelante, empiezan a incorporarse unos nuevos conceptos en el universo feminista. Y el primero y más importante es que es en el siglo XXI, pues desde 1985 del siglo pasado, pero es en el siglo XXI, que aparece el concepto de los feminismos. Ya no se habla solamente del feminismo, sino que se habla de los feminismos. Esta conversación en torno al tema de los feminismos, disculpen ustedes que hubo una interrupción con el teléfono, esta cosa de los feminismos tiene que ver con un concepto que a mi juicio es perfectamente válido, y es que existe una enorme diversidad de conceptos, de interpretaciones y de abordajes del tema del feminismo en este movimiento social que no tiene una única línea de pensamiento. El debate es constante. Hay unos feminismos excesivos, hay otros feminismos que son pues como más reflexivos, hay unos feminismos que son más sectarios, hay de todos y desde luego todos son susceptibles pues de escucharse y de abordarse. Voy a decir una barbaridad, sé que algunas personas van a considerar que lo que voy a decir es exagerado, pero a mí me parece que el siglo XXI va a ser una especie de siglo de las luces para el pensamiento feminista. Si uno se devuelve en el tiempo, el cocimiento del siglo de las luces, lo que significó pues el siglo XVIII en términos de pensamiento es formidable, pues que coincidieran en un mismo siglo Robespierre, talentos como Voltaire, como Diderot, como D'Alembert, como Rousseau, es una cosa pues extraordinaria, ¿cierto? Porque el pensamiento realmente se agitó, pero no todos estaban de acuerdo. O sea, el pensamiento de Rousseau está a años luz del pensamiento de Voltaire. Incluso fueron contradictores viscerales, pues casi que enemigos, aunque los enterraron finalmente juntos. Pero estas dos figuras tan representativas del siglo de las luces tenían pensamientos desde luego diferentes. Lo mismo ocurre pues con el movimiento feminista. Encontré un texto de Montserrat Esparrach, una intelectual española, que dice esto que me parece pertinente pues, para introducirnos en esta cosa de los feminismos en el siglo XXI. Dice que en el mundo globalizado del siglo XXI coexisten en un mismo espacio y lugar diferentes grupos de mujeres, de realidades sociales, de realidades culturales, educacionales, étnicas y económicas muy diversas, y con ello aparece la interseccionalidad y la multiculturalidad en el tema del movimiento feminista, y es razonable, porque así es el mundo, no hay que asustarse de que existan diversidad de criterios y abordajes en el tema de las mujeres. Me puse pues como a mirar cuáles son como las tendencias en términos de pensamiento, pues de diversidad de pensamiento, y encontré pues que hay un feminismo que lo llaman feminismo postestructural, en donde este feminismo analiza el patriarcado y sus efectos en todos los aspectos, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de las instituciones, de las organizaciones y de las subjetividades. Consideran, esto es importante, que el significado de ser mujer cambia dependiendo de los discursos culturales e históricos, y por lo tanto posibilitan que las mujeres tengan un espacio discursivo que es propio. Por eso hablo del siglo de las luces del pensamiento femenino, porque se está agitando unas narrativas y unos discursos que son realmente fascinantes. Hay quienes hablan del feminismo lesbiano, ¿cierto? La homosexualidad plantean no es solo una cuestión de preferencias, sino que es una forma de vida, y denuncian públicamente pues, la violencia contra las mujeres, como es apenas obvio. Hay un feminismo psicoanalítico que no es muy complejo pues como de explicar, simplemente quiero pues como enunciarlo. Hay un feminismo institucional que no concibe el desarrollo del movimiento feminista apartado del poder y de las instituciones. Hay una variable que la llaman la interseccionalidad en el feminismo, que es el tema de cómo confluyen, pues y es apenas razonable que confluyan, aparte de la discusión en torno al género, discusiones en torno a las mujeres y la raza, a las mujeres pobres. Es que ser negra y ser pobre en el mundo contemporáneo
y ser mujer, pues es una cosa mucho más dramática que ser una alemana con formación universitaria. Pues eso es evidente, ¿cierto? Este tema de la interseccionalidad critica la hegemonía blanca de clase media alta que lidera el feminismo y se centra en debatir aspectos como las desigualdades por razón de clase social, por razón de raza, a las que se suman pues desigualdades de género, pues que son las que viven las mujeres, considerando que todas estas variables suponen unos sistemas de opresión múltiples y simultáneos. También se habla del black feminism, es cierto, del feminismo negro, y hay activistas y mujeres realmente muy valiosas alrededor del tema del feminismo negro. Pero uno pregunta en las redes cuáles son las características comunes pues, de las nuevas narrativas del feminismo en el siglo XXI y se sorprende, porque es que, claro, en medio de esta agitación ideológica, pues las mujeres quieren ser partícipes de discusiones en la perspectiva de género de múltiples temas. Entonces hay feminismo contra el capitalismo, contra el colonialismo, contra el racismo, evidentemente pues un feminismo contra el patriarcado, contra el imperialismo, contra el extractivismo, pues hay muchas variables. Pero a mí me parece que, como lo decíamos en el capítulo anterior, el maní está en la discusión del rol del patriarcado en la historia de la civilización, ¿cierto? Yo pienso que una de las cosas más valiosas en términos conceptuales que ha ocurrido con el feminismo en el siglo XXI es que los hombres estamos siendo interpelados para que asumamos y tengamos conciencia de los privilegios con los que contamos por el hecho de ser hombres. Porque interiorizar eso permite una discusión seria en torno al tema de la visión femenina del mundo, del feminismo y de los derechos de las mujeres y de la igualdad. Esa interpelación que se le está haciendo a los hombres desde el feminismo tiene la finalidad de que nosotros seamos capaces, como decían los filósofos del siglo XX, de deconstruirnos y de renunciar incluso a ellos en pro de la consecución de una igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres. Los hombres han sido, dicen ellas, y siguen siendo. Es que a mí me parece que eso es cierto. Los hombres estamos siendo educados en lo que ellas denominan los 4 pilares prototípicos masculinos patriarcales, ¿cierto? Recurren a un autor, un trabajo hecho por 2 profesores, Telles y Salazar, en el 2021, que es válido porque lo sintetizan en 4 puntos. O sea, nosotros hemos sido educados en que somos los reyes, el poder, pues que tenemos el poder y que tenemos la autoridad, en que somos los guerreros, lo que legitima la violencia para la solución de los conflictos, en que somos los magos, lo sabemos todo, y que somos los amantes perfectos, ¿cierto? O sea, la conquista sexual está introyectada en la masculinidad y por eso los problemas que se presentan. O sea que esta discusión sobre el tema de las nuevas masculinidades es relevante y no existiría la discusión sobre las nuevas masculinidades si no hubiese sido por el rol de agitación y de discusión política e ideológica que han propuesto las mujeres. Y hay una cosa que me parece relevante pues, para esta conversación que tenemos hoy, que es el fenómeno del ciberfeminismo, que aparece en el 2012, que es cuando el movimiento feminista se integra al tema de las redes y todo esto que está ocurriendo. Hay un personaje que es fascinante, se llama Donna Haraway, es una filósofa, historiadora, bióloga y socióloga, es teórica del feminismo y es primera en la conversación sobre el feminismo y las nuevas tecnologías. Ella en 1985 publicó un libro, un ensayo, que se llama Manifiesto para Cyborg, Ciencia, Tecnología y Feminismo Socialistas en los años 1980, un estudio realmente serio. Hay otra mujer muy interesante, pues a propósito de lo que significa esta cosa de las nuevas tecnologías y el feminismo, que es una mujer que se llama Sadie Plant, que es una filósofa inglesa. Escribió un libro que se llama Ceros más unos, que es una historia pues como de la cibernética del feminismo, miren esta cosa tan bella, a partir de la imagen de la urdimbre, de la trama y de la urdimbre, y cómo tanto las mujeres tejedoras, que son pues las mujeres primigenias,
el saber ancestral del tejido, las tejedoras y los informáticos están unidos por la misma tradición, porque ella lo que plantea es que la informática es un concepto ligado al tejido. Pero no quería terminar esta reflexión sobre lo que significa el feminismo del siglo XXI sin hacer una referencia específica al tema del movimiento social Me Too, que es una campaña pues, de concientización contra el abuso sexual y el acoso sexual y la cultura pues, de la violación en las que las mujeres hacen públicas sus experiencias. Toda esta cosa del Me Too, hasta hace muy poquito, ahora que me puse a estudiar esto lo he aprendido, yo creía que era una cosa que había empezado pues, muy centrada en esta discusión que hubo alrededor de este depredador sexual que era Harvey Weinstein, el productor cinematográfico pues, que hizo estragos en Hollywood, ¿cierto? Y no, miren ustedes que esta cosa del poder negro es muy importante. La primera reflexión en términos pues, de un hashtag MeToo fue en el 2006 por una dirigente feminista de raza negra que se llama Tarana Burke, ¿cierto? Ella, pues, desde una escuela aislada del interior de los Estados Unidos, empieza a agitar el tema del Me Too y no tiene mayor resonancia porque es pobre, porque es negra y porque está pues, en una zona alejada, no vive pues, en el marco pues, de la agitación urbana de los Estados Unidos. Y tuvo pues, muy poca trascendencia. A raíz de toda esta discusión alrededor de Harvey Weinstein, entonces se reivindica ese carácter pues, pionero de Tarana Burke, que es ahora una mujer importantísima en el movimiento feminista negro en los Estados Unidos. Pero esto de Harvey Weinstein es un reflejo arquetípico de lo que significa la bronca machista y el patriarcado. Este Harvey Weinstein en octubre del 2017 es denunciado por una mujer que se llama Jane Doe, ¿cierto? Y la masacran en el juicio, ¿cierto? Es decir, la cosa estaba realmente agotadora para la mujer que la había denunciado, la revictimizaron, la trataron de prostituta, dijeron que ella lo había traído y demás, hasta que apareció este hashtag de MeToo, redactado por una actriz pues, ampliamente conocida que es Alyssa Milano, ¿cierto? Alyssa Milano, cuando existía Twitter, tuiteó, MeToo como Estado, podríamos darle a la gente una idea de la magnitud del problema diciendo que tuvimos esta idea de una amiga, ¿cierto? O sea, Alyssa Milano se solidariza con lo que está ocurriendo con este bárbaro y suelta esta idea y de inmediato, porque el cosmos conspira, a una serie de estrellas del cinematógrafo empiezan a poner el hashtag MeToo y a denunciar que ellas también han sido víctimas, pero no cualquier estrella, pues Gwyneth Paltrow, Ashley Judd, Jennifer Lawrence, Uma Thurman, o sea, realmente pues mega estrellas de Hollywood empiezan y eso desata pues un movimiento y empiezan a aparecer no decenas, no unas pocas denuncias, sino un movimiento en el que con contundencia el carácter depredador sexual que tiene este bárbaro empieza a crecer con el volumen de las denuncias presentadas, de manera tal que en octubre del 2017 el New York Times hace una publicación gorda alrededor de las acusaciones de abuso sexual contra Weinstein y incluso pues no solamente abusos sexuales sino violaciones, y como consecuencia de eso pues el universo de Weinstein se derrumba, pues lo expulsan de su propia compañía, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas lo echa, la esposa solicita el divorcio y el domingo, en el 2018, el 25 de mayo, Weinstein es arrestado y acusado formalmente de violación. El 24 de febrero del 2020 fue declarado culpable por 2 de 5 delitos graves, pues que fueron debidamente probados y lo sentenciaron a 23 años de cárcel. Más tarde sería sentenciado a otros 16 años de prisión por 3 cargos adicionales de violación. Pero miren esta cosa aterradora y profundamente simbólica alrededor de lo que significa el tema pues, de la discusión feminista.
En mayo de 2023, Weinstein contrata a una abogada, Jennifer Von Jean, que es como quien dice un esquirol del movimiento feminista. O sea, una mujer que es famosa por anular la condena del comediante Bill Cosby en el 2021 y que logra en abril de 2024 que el Tribunal de Nueva York anule una sentencia en contra de Weinstein debido a errores de juicio. O sea, lo saca de la cárcel. Una mujer, una abogada que es una mujer. En junio de 2025 comenzó un nuevo juicio, le hice pues el seguimiento, en octubre terminó el alegato de los fiscales y están pendientes pues de que se inicie el alegato, que se programe el alegato de la defensa. Pero es increíble, pues un depredador sexual de esta índole. O sea, el tema del patriarcado no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Y por eso hay que cerrar este círculo virtuoso de la discusión y en nuestro próximo capítulo vamos a volver a retomar el tema del patriarcado y todo lo que ha significado para la depredación conceptual, política, social de las mujeres. Ese es el tema gordo a tratar. Nos encontraremos entonces en el próximo capítulo con mucha gratitud con ustedes por estar participando y escuchando estas reflexiones que apuntan al tema del pensamiento crítico. Como todas las veces, invitarlos a que por favor se suscriban y le digan a sus amigos que se suscriban para que la masa crítica siga creciendo como en efecto lo está haciendo y que pues entren al alberto.com, que ahí hay columnas pues, de opinión, reflexiones sobre el pensamiento, ensayos, que va a ser muy importante que los podamos compartir y hablar de ellos. Muchísimas gracias. La libertad empieza cuando nos atrevemos a pensar. Estamos en la segunda temporada de Métale Cabeza. Toda nuestra gratitud por habernos acompañado en el capítulo de hoy. Hasta la próxima.